El show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarte. Que sea un gran jueves para todos. En un país asediado por las mafias, con policías y militares que se juegan la vida todos los días, un legislador, ni más faltaba, de la Revolución Ciudadana, del correísmo, su nombre Luis Reina, fue concejal de Quito, y esto también tiene que ser un mensaje importante para la ciudad de Quito. Digo, en función de, caramba, hay que ver a quiénes elegimos. Este legislador se ha permitido hacer una declaración, entiendo, en el contexto de algún debate que me resulta muy complicado resumir. Prefiero que lo escuchen directamente. Es realmente corto, pero es tan poderoso el mensaje que creo que vale la pena que lo analicemos. Aquí está, él es asambleísta, entiendo que es asambleísta suplente, se llama Luis Reina, es del correísmo. Escuchen. Sea una práctica, porque a veces se piensa solo en los servidores y no quienes están también privados de la libertad. Creo que humanamente hay que velar por los derechos humanos de ambos actores de este sector. Sea Sí, una práctica. lo que acabas de escuchar. Un legislador en un debate en la Asamblea Nacional, en medio de una situación de conflicto armado interno, cuando, insisto, el país está asediado por las mafias, cuando policías y militares en primera línea se juegan la vida todos los días, cuando tú sales de tu casa todos los días con el riesgo de ser una víctima de la guerra que enfrenta el país, frente al crimen organizado internacional, transnacional. Al legislador del correísmo le parece importante, le parece pertinente hacer un llamado para que no solo pensemos, dice él, en policías y militares, sino que también pensemos en los privados de libertad, en los PPLs. Y siento a veces que incluso el término, que entiendo perfectamente, tiene que ver con estándares internacionales del derecho, lo de PPLs, es de alguna manera también de, si quieres, desviar la atención de lo que realmente estamos hablando. Criminales, delincuentes. Se preocupa, dice, y sería un acto de humanidad que también pensemos en ello. Y me imagino yo, algún abogado, sobre todo uno de la línea de los derechos humanos, va a decir, tiene toda la razón, esto es lo que está escrito en la normativa internacional, en la que el Ecuador ha suscrito. Nuestra propia legislación debe incluir llamados en este sentido, pero mencionarlo en el contexto que vive el país, de la forma en que lo hace, usando las palabras que usa, hablando del sector, el sector de ¿qué? Del crimen organizado, el sector de la violencia, el sector de la guerra, sector, y denomina actores del sector. Entonces tienes por un lado a los delincuentes, a los asesinos, a los criminales, a los gatilleros, a los narcotraficantes, y por otro lado tienes a los ciudadanos, a los policías, a los militares, a la gran mayoría. Los actores que para este legislador pesan lo mismo en la balanza y que deben merecer las mismas atenciones por parte del Estado. Digo, es increíble que en este contexto suceda eso, mil disculpas, suceda eso. Sobre todo debe llamarnos mucho la atención el hecho de entender que no se trata de un error, no es una metida de pata, es una convicción. Es una convicción que se defiende hoy en un discurso definitivamente discretamente elaborado, será en función de las capacidades de cada quien, pero se defiende sobre todo en los actos, en los hechos. Cuando el legislador habla de los PPLs, evidentemente está incluyendo a varios de sus compañeros de partido. Algunos PPLs, otros prófugos de la justicia, al fin, delincuentes todos.
Y esa es la agenda que prioriza ese partido político. Y con este tipo de declaraciones que de alguna manera intentan romantizar lo que sucede, la gravedad de la crisis que enfrentamos, por supuesto que se atenta contra las instituciones que están todos los días, insisto, sus miembros jugándose la vida, con los esfuerzos que hace todo un país por enfrentar de mejor manera, por encontrar la manera de enfrentarlo, ojalá un día de derrotarlo. La búsqueda constante de alianzas internacionales para que refuercen las capacidades del Estado para enfrentar esto, y tienes por un lado a alguien que se pertenece al Estado, a una institución del Estado, reclamando los derechos de quienes del otro lado disparan sin mirar quién puede ser la víctima. No es un error, no es una metida de pata. Si mañana sale a querer aclarar o a ofrecer una disculpa, eso será lo falso. No, ellos están pensando en ellos mismos, evidentemente. Están pensando en los derechos humanos de Jorge Glass, por quien se desviven, un delincuente detenido, y por quien abogan todo el tiempo y todos los días, nacional e internacionalmente, intentando absolutamente todo para sacarlo de prisión y para que fugue como muchos de sus compañeros a México, en donde le han abierto las puertas. El país, sin embargo, y pese a que esto para muchos ya no es novedoso, debería reaccionar con algo más de firmeza. El país, me refiero a todos nosotros. Los medios de comunicación deberíamos ser mucho más firmes con este grupo político que maneja esta agenda, porque es una agenda absolutamente perjudicial para el país. Y cuando digo mucho más firmes, entonces quiere decir que deberíamos comenzar por ser menos generosos en la concesión de espacios para que defiendan lo que les importa, su agenda. A ratos intentan distraernos con otro tipo de discursos, pero esta es su agenda. Por eso habemos quienes obsesivamente nos oponemos a ellos. Pero entiendo que cada vez somos más los ecuatorianos, los ciudadanos, que logramos comprender la gravedad de lo que significa que estas personas tengan un espacio de poder, porque si de ellos dependiera, seguramente otras serían las prácticas en este momento. No estaríamos enfrentando a los criminales, probablemente estaríamos platicando y acordando con lo que eso significa. Seguramente muchos que hoy están presos ya estarían libres y algunos de los prófugos ya estarían de vuelta. Y este no es un tema político, y por supuesto que no es un tema de ideas, es un tema de ley, de decencia. Este es un tema justamente de lo que muchos están invocando por estas fechas, de democracia, de institución. Es un tema de defender el país de quienes abrieron la puerta al crimen organizado, de defenderlo de que su agenda se imponga, de defenderlo de que vuelvan al poder. Soy Álvaro Rosero, aquí comienza el show de la papaya. Buenos días.